Vamos a meditar en la bendita, santa y divina palabra de mi Señor, y quiero que vayamos a Romanos, capítulo número 2. Romanos 2. Vamos a leer versículo del 1 al 16. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 16. Cuando usted lo haya encontrado, amados hermanos, los voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a leer la bendita, santa, divina palabra de mi Señor. Entramos, por fin, dejamos el capítulo número 1. Espero yo que usted le haya quedado, hermanos, algo de todo lo que estuvimos hablando. Vamos a leer los primeros 16 versículos, la palabra del Señor. Se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y posteriormente pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos despacio, en el nombre de Dios, que Dios sea el que nos hable. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por esta tarde que usted nos regala. Gracias por el privilegio y la oportunidad, mi Dios, que usted nos da de poder estar delante de su presencia, alabándolo, adorándolo y exaltando. Por favor, Padre lindo, quite de nosotros todo cansancio, todo aburrimiento,
todo, Señor, estorbo al enemigo y permítanos aprender. Que su Santo Espíritu sea el que nos hable a nuestro corazón y nos permita, Señor, podernos introducir en lo que su palabra nos quiere enseñar. Bendíganos y ayúdenos. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Por favor, regáleme su atención. Si usted quiere aprender un poquito, tiene que estar atento aquí, ¿verdad? Si usted está aquí, su cuerpo, pero su mente anda en otro lado, no va a aprender, ¿verdad? No va a aprender. Si usted se distrae y se me sale de aquí y me deja solo parqueado el cuerpo ahí, se me va usted para otro lado, no va a aprender. Hermanos, la carta, yo se lo he dicho, no es la más fácil. ¿Por qué no es la más fácil? Porque este es alimento ya más sólido. Esto es alimento ya, es doctrinal, ¿verdad? Se la consideran de las mejores joyas de la Biblia, del Nuevo Testamento, de lo que escribió el apóstol Pablo. Y le digo, hermano, esto es como cuando a nosotros nos meten una inyección ahí que va repleta de vitaminas, que si no estamos muy bien, pues nos va a poner un poco quizás mal al inicio. Pero yo entre más leo la carta, y yo se los dije a ustedes, les recomiendo que lean la carta a los romanos, leámosla, leamos. O sea, y vuélvala a leer. Sí, pastor, ya la leí 10 veces, vuélvala a leer, volvámosla a leer. Eso es lo que recomienda. Porque yo entre más la leo, le voy entendiendo un poquito. O sea, entre más la leo, le voy entendiendo un poquito. Y estudiando y oyendo los comentarios de teólogos grandes, hay unos que la han leído un montón de veces y dicen que todavía la quieren seguir leyendo. Bueno, ya no pueden porque hay algunos que ya se murieron. Pero ese es lo bonito de la palabra, que hay que leerla, hay que estudiarla. Hermanos, terminamos el capítulo número 1 de la carta a los romanos. Terminamos el capítulo número 1 enumerando 23 tipos de pecados. Y usted lo puede revisar en su casa, yo le invito a que lo revise. 23 diferentes tipos de pecados. O sea, que hermanos, que todo el origen, no solo de esos 23, sino que de todos los pecados existentes, el origen de esos pecados y de todo pecado es la separación de Dios, del hombre de Dios. O sea, el origen del pecado es cuando el hombre rechaza a Dios. O sea, pecadores todos somos. Pecadores todos somos. Pero quiero explicarle esto y quiero que usted me lo entienda. Pecadores todos somos. Pero para poder ser perdonados y para poder recibir el perdón de Dios, necesitamos creer en Él, poner nuestra confianza en Él, hermanos, y nuestro Dios nos perdona, nos limpia, nos hace nueva criatura, nos hace nacer de nuevo. Y el hombre, el varón, la hembra, para poder vivir, óigame hermano, para poder vivir separados del pecado, lo más que podamos estar separados del pecado, tenemos que estar bien tomados de la mano de Dios. Si usted y yo nos separamos y empezamos a descuidarnos tantito y empezamos a separarnos y alejarnos, cuando venimos a ver estamos pecando como cualquier inconverso. El verdadero cristiano debe de estar en comunión con Dios, debemos de estar en comunión con Él permanentemente, siempre, todos los días. No se trata de que un día tuve comunión con Dios y otro día voy a tener comunión con el mundo. Si usted, le digo yo,
se separa de Dios, las cosas empiezan a llegar. Entonces, esta gente, hermano, del capítulo número 1, de esa de los 23 escalones de pecado diferente ahí, esa gente rechazó a Dios. Rechazó a Dios. Y lo vemos muy común en este tiempo que estamos viviendo. Porque la gente que rechaza a Dios y no quiere nada con Dios, no quiere nada con las iglesias, no quiere nada con los pastores, habla mal de los pastores, habla mal de las iglesias, toda esa gente que rechaza el evangelio, cuando se le predica la palabra de Dios, no quieren saber nada, o sea, les estorba, hermano, esa gente. ¿Por qué les estorba? Porque no quieren nada con la luz, no quieren nada con la luz porque les gustan las tinieblas. O sea, alguien que le guste la tiniebla, se le presenta la luz, la desprecia, y no solo la desprecia, sino que se expresa mal. Expresa mal. Esta gente dice que están atestados de pecado. Y así está, lamentablemente es la realidad del mundo, así está el mundo. Así está el mundo. Por eso nosotros tenemos que tener un tremendo cuidado. El verdadero creyente debemos de estar concentrado en lo que estamos, debemos de tener cuidado con nuestros hijos, debemos de estar cuidando a nuestros hijos, debemos de estar pendientes de nuestros hijos, debemos de saber qué están haciendo nuestros hijos, no debemos de darles tregua a nuestros hijos. Yo sé que se van a aburrir, se van a cansar, van a decir cualquier cosa de nosotros, pero nuestros hijos, igual que nosotros, no podemos descuidarnos. Nosotros como cristianos debemos de darles el buen ejemplo de constancia a ellos. Porque ellos nos ven si nosotros somos constantes. ¿Cómo les vamos a exigir a ellos que sean constantes si nosotros no lo somos? Entonces, el capítulo número 1 de la carta a los romanos termina hablando de esa gente que se separó de Dios, que no quiso nada con Dios, que cambió la verdad, que cambió la mentira por la verdad, hermano, y terminaron atestados de pecado. Lo vimos así en resumen, que se rebelaron de Dios. La rebeldía nos lleva a la idolatría. Cuando el ser humano se rebela de Dios, empieza a idolatrar cualquier otra cosa que no sea Dios, y la idolatría nos lleva a la inmoralidad. Y la inmoralidad lleva al ser humano a la destrucción. Se acaba, se termina, pero hecho un desastre. Familias hechas un desastre. Entonces, hermanos, capítulo número 1 de Romanos, primero Dios que nos haya quedado claro, está hablando de eso. Y yo se lo dije desde un inicio. La meta del apóstol Pablo no es condenar, no. Es que el ser humano reconozca por qué está así y que la medicina es volvernos a Dios. Ahora, véngame para acá. El capítulo número 2 de Romanos, y pónganme mucha su atención. O sea, porque se nos vuelve bien fácil a nosotros, mire hermano, se nos vuelve bien fácil a muchos, y esto lo he dicho yo muchas veces, se vuelve muy fácil verle los errores a otros. O sea, identificar una persona pecadora se vuelve bien fácil. Y no solamente identificarla, sino que también dictaminar juicio. En algún momento declaramos juicio, ¿verdad? Ese pecador, ese mañoso, ese borracho, ese qué sé yo, o sea, se nos vuelve bien fácil. Se nos vuelve bien fácil. Capítulo número 1 habla de aquel que se separó de Dios, que no quiso nada con Dios, que cambió la mentira por la verdad. Ahora, capítulo número 2, póngame atención, de Romanos, empieza hablando, el tema no ha cambiado. El tema no ha cambiado. Ahí está, sigue hablando de pecado, sigue hablando de juicio. Pero ahora el apóstol Pablo, óigame hermano, cambia de escenario. Ahora ya no le va a hablar a aquellos, que despreciaron a Dios y se fueron en pos de idolatría, se fueron en pos del pecado, se fueron en pos de la inmoralidad, se fueron en pos de todo ese montón de listas de pecados. Ahora le va a hablar a otro grupo, y regáleme su atención, a otro grupo que no son esos pecadores.
Capítulo 2 de Romanos le habla a otro grupo que estos no son como los otros, aparentemente, pero tienen casi el mismo problema del capítulo número 1. El problema es que este grupo al que le habla en el capítulo 2 es un grupo de personas, óigame, de personas que se les llama, y póngame atención, abra su oído, a este grupo de personas se le llaman religiosos. A este grupo de personas, dígalo conmigo, se le llama religioso. Yo se lo he dicho a usted y se lo repito, si a usted le dicen, no, es que usted es religioso, hermano, cuando a usted le digan religioso, lo están ofendiendo. Una persona religiosa es una persona que sigue una religión. Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a Cristo. Cristo no es religión. Religión es un método hecho por los hombres para intentar llegar a Dios, pero la religión no me lleva a Dios. Un método hecho por los hombres que intenta llevarme a Dios, pero no lo logra. Por eso le digo yo, hay una cantidad de gente, hay una cantidad enorme de gente religiosa. Por favor, ábrame su mente y su entendimiento. Nosotros no obtenemos o no alcanzamos salvación por pertenecer a una religión. Si alguien le dice, ¿y usted de qué religión es? Perdóneme, nosotros no tenemos ninguna religión. Yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo he puesto mi confianza en Jesucristo. No es que a usted, mire hermano, aquí lo vamos a apuntar y vamos a darle un número, usted es el 500, no sé qué, no. Esa es religión. Y la persona religiosa es una persona que se rige por métodos. Que se rige por métodos. Y hay normas internas en cada iglesia o en cada denominación o en cada, como le quiera llamar. Y hay personas que tienen que guardar todas las normas que se han establecido en esa iglesia para poder salvarse. Y mire, hay una cantidad, se le llama sectas religiosas, hermano. Póngame atención. Cada día nace una nueva o más de una nueva secta religiosa. Cada día. Y le ponen su nombre y le ponen aquí, le ponen allá. Y cada secta o cada grupo tiene su manera cómo salvarse, cómo puede recibir perdón de pecado. Véngame para acá. Cuando alguien se le acerque a usted, y lo quieren evangelizar, cuando alguien se le acerque a usted y le quieren hablar de la palabra de Dios, o sea, pregúntele qué le ofrecen, qué es lo que le están llevando. El Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermanos, la palabra evangelio significa, aquí les traigo buenas noticias de salvación. O sea, lo que nosotros le ofrecemos cuando nos acercamos a alguien a predicarle la palabra de Dios, nosotros le llevamos buenas noticias de salvación. O sea, si alguien se le acerca a usted para hablarle de Cristo, o sea, óigame, la meta, amados hermanos, no es que nosotros vamos a andar evangelizando gente que ya es cristiana. Podemos visitarlo, o si andamos en la ruta que llevamos y entramos en esa casa, no es que lo vamos a andar buscando. Podemos entrar y mire, usted es creyente, usted es cristiano, gloria a Dios, yo ya le sirvo a Dios, aleluya, dele con todo, papá. Si hay alguien enfermo, ahí vamos a orar. Pero no vamos a venirle a decir, mire, y usted allí donde se congrega, allí danzan y brincan y hablan en lengua, porque si no hacen todo eso, usted no está en la correcta. Usted no está en la buena. La buena es la mía. Esos no son, ellos no están haciendo labor
evangelismo, eso se llama robar ovejas. Eso en el ámbito de ganado se llaman cuatreros. Los que andan hablando mal de otro pastor o andan hablando mal de otra iglesia con la mira de llevarse ovejas para otro lado, esa no es la meta. El Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Una criatura es alguien que no ha creído, no ha recibido a Cristo. Y nosotros vamos a llevarle el evangelio. Siempre le decimos nosotros, los que salen con nosotros, usted no ande promoviendo una iglesia X, usted predique a Cristo. Hable de Cristo, comparta de Cristo. ¿Y qué es lo que decimos de Cristo? Que Él murió en la cruz del Calvario para traernos perdón, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario para traernos salvación, que Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados. Esta gente que viene a hablarle a usted, que viene de otra denominación o otra secta, lo que sea, ¿qué le ofrece? ¿Qué es lo que le anda queriendo traer? Ay, que su pastor, ay, que su iglesia, ay, que a usted no lo visita, ay, que no sé qué. Pues hay un montón de gente. Véngase para acá, que la milla es mejor, que allá brincamos más duro, que allá gritamos más duro, que allá no sé qué. No, déjese de cosas, eso no sirve. ¿Me está oyendo? No sirve. No vaya a ser que alguien ya empezó a congregarse en una iglesia y que aparece un montón de evangélicos de otras denominaciones queriendo llevárselo para donde ellos. No sirve, eso no es agradable a los ojos de Dios. Porque antes no fueron a buscarlo, porque antes no fueron a predicarle. No sirve. Y la gente va a descubrir un día que ni para ellos es bueno eso, hermano. ¿Por qué? Porque las ovejas son del Señor. Son del Señor. Entonces, pero póngame atención, lo importante, hermano, no se trata de que cuál es la religión suya, no, si la religión no tiene capacidad para perdonar pecados. No. El único que perdona pecados es Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Veamos el texto, porque si no, no le voy a predicar yo, ya casi es hora de ir. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual, fíjese que esto conecta lo anterior, hermano. Esto conecta lo anterior, porque mire cómo comienza el capítulo 2, versículo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre. O sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Póngame atención. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí nos encontramos ante un grupo de personas que eran sumamente religiosas. Los religiosos eran, en aquel tiempo de Jesús, los religiosos eran los fariseos, los saduceos. Pónganme atención, porque, hermanos, había un grupo de judíos. Los judíos, vénganme para acá. Los judíos se sentían muy creídos. Muy creídos, porque ellos pensaban que solo por ser judíos iban a ser salvos. Por ser judíos, por ser el pueblo escogido de Dios. Y el judío, véngame para acá, el judío todavía en la actualidad, desde aquel tiempo de Jesús hasta la actualidad, el judío necesita recibir a Cristo. Necesita entregarle su vida a Cristo. Entonces, aquí nos encontramos con un grupo de personas, ¿verdad? Algunos comentaristas le llaman los moralistas. Véngame para acá, personas que piensan que ellos son salvas, personas que ellos piensan porque no, yo soy don bueno, me porto bien, estoy aparte de esto. Yo no digo que es incorrecto que la persona ¿verdad? Trate de ser bien portada y conducirse bien y toda la cosa. Óigame, hermano, pero una persona puede portarse bien entre comillas, porque siempre hay pecado que se comete, pero
hay un problema que esa persona, por muy bien que piense que se comporte o se porte, siempre necesita recibir a Cristo. Todo ser humano necesita recibir a Cristo, necesita la sangre del Cordero. Entonces estos pensaban que ellos podían ser salvos porque ellos se portaban bien sin necesidad del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Los fariseos, hermanos, los fariseos conocían tremendamente de la palabra de Dios, conocían la ley, conocían todo. Pero con ninguna persona Jesucristo, cuando estuvo encarnado, con ninguna persona Jesucristo enfrentó tantos problemas como con los religiosos. Cuando Jesucristo se acercaba a un endemoniado, yo lo he dicho muchas veces, cuando Jesucristo se acercaba a un endemoniado, los demonios, hermanos, los demonios se postraban. Sabemos quién eres. Pero los religiosos, cuando Jesucristo se acercaba a ellos, le cuestionaban todo lo que él hacía, le cuestionaban todo lo que él predicaba, le cuestionaban todo. Y ese grupo de gente pensaban que ellos eran mejor que Jesucristo. Qué tremendo problema tenemos, y en la actualidad hay un gran problema. Hay una cantidad de gente religiosa hasta el copete. Dios guarde, ¿verdad? Y sabe, una característica bien común de una persona religiosa es que ellos piensan que están nítidos. Ellos piensan que no cometen errores. Ellos piensan que ellos no tienen ningún problema, que están, ¿verdad?, listos para irse al cielo. Yo no quiero convertirme yo también en juez, porque el Señor en ningún momento nos da a ninguno de nosotros la capacidad para juzgar a alguien. Hermano, hay algunos que se la llevan de pastores y que condenan gente. No, usted va camino para el infierno, pecador, que no sé qué, que no sé cuándo. No hay un versículo en la Sagrada Escritura que nos autorice a nadie, aunque sea el pastor más grande que pueda haber, a juzgar a alguien. Es más, Jesucristo, regáleme su atención, Jesucristo no vino al mundo a juzgar. Póngame atención, Jesucristo no vino a juzgar. Él no vino a esta tierra a juzgar, Él no vino en la función de juzgar, al contrario, Él vino a entregar su vida. Él lo dice en Juan 3, 17, 18, 16, 17, 18, que Él no vino a juzgar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Y aquí nos encontramos con un problema en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas. Tú que juzgas. Aquí nos encontramos con un grupo de personas que, hermanos, cuando veían a los del capítulo número 1, decían, pecador, pecadores, pecadores, pecadores. Y decían, ellos se sentían que estaban nítidos. Ellos se sentían, los veían de menos a los del capítulo número 1. Y el Señor está ahora en el capítulo número 2 utilizando al apóstol Pablo para hablarle a los religiosos, para hablarle a aquellos que piensan que no tienen problemas, hablarle a aquellos que llamarlos al arrepentimiento. Si se fija usted, el arrepentimiento los está llamando. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 18. Póngale la pitita a Romanos. Y vamos para atrás, Lucas capítulo 18. Lucas 18, 9. ¿Lo tiene?
Lucas 18:9. Oiga, a unos que confiaban en sí mismos como justos, esto yo quiero que lo entendamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Véngame para acá antes de seguir. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Hermano, si usted se evalúa, si yo me evalúo de acuerdo a mi justicia, de acuerdo a lo mío, si yo me echo una examinadita a mí mismo, ¿cómo cree que me voy a encontrar? ¿Cómo me voy a encontrar? Pecador. ¿Y usted? Igual. Ah, no, pastor, yo no, pastor, yo no. Ay, que no sé qué. Mire, un día me dijo a mí un hermano por ahí, me dijo, ¿cómo aguantan ustedes ahí en la iglesia? El fulano es tal, me dijo. Si ese es un gran pecador, me dijo. Y mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si nos ponemos en ese plano, yo no puedo hablar de esa manera porque yo le salgo debiendo al Señor. ¿Cómo aguantan ustedes al fulano allí en la iglesia? Me dijo, si es un gran pecador, así como Jesucristo nos aguanta a nosotros dentro de la iglesia, le dije, porque usted y yo somos iguales. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Yo echarle una miradita al hermano Pedro, a mí no me cuesta verle que la cabeza tiene el pelito blanco, elegante, bonito. Amén, hermano. Y que por rato lo confundo con el hermano Jorge, porque también tiene el pelito blanco. A mí echarle una miradita al hermano no cuesta, porque hasta en oscuro yo lo viera que él tiene el pelito blanco. Pero sabe, óigame, echarme una miradita a mí mismo me cuesta. Mi papá los últimos días que estuvo con vida, hermano, allí en el baño de nosotros hay un espejo y él no le gustaba verse en un espejo. Siempre en los últimos días dijo, viejo y feo, dijo así. Viejo y feo, dijo, y no le gustaba ver de un espejo, porque uno no se mira. Yo hasta un día de estos que me vi en un espejo, me vi que tengo la panza bien grande, yo pensé que era blanquito. Sí, hermano, y yo así, un día de estos quise correr y dije yo saber qué me pasa, hasta que me fui a ver un espejo y me vi la barriga bien grande. A la gran mayoría, echarle un vistazo al vecino y verle los errores, de verdad no cuesta mucho. Lo que sí nos cuesta a cada uno de nosotros es vernos los errores de nosotros. Los fariseos eran así. Ellos pensaban que eran justos. Y ese es un error. Nosotros, si nos vamos a querer justificar por nosotros mismos, estamos amolados, hermano. Nosotros somos declarados justos por la justicia divina que nos fue imputada, nos fue metida a nosotros, a cada uno de nosotros, por el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Y como nosotros creímos en Él, eso nos fue dado. Por eso no tenga temor que a usted alguien le diga justo o que le diga santo, no se sienta mal, o sea, tampoco lo diga burlándose, porque en el momento que creímos en el Señor nos fue declarado justos, fuimos declarados justos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. No, si yo empiezo a revisar mi récord, Dios guarde, me aflijo. Yo he sido declarado justo porque Él me justificó. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Este es un problema de la gente porque piensa que se va a salvar por lo que está haciendo y lo que hace. Es que no. La justicia de Dios nos puede llevar a nosotros, si no es que porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Es que este es un problema. Y menospreciaban a otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, vaya hermano, y el otro era publicano. El fariseo, óigame, el fariseo
es un estudioso de la Sagrada Escritura, conoce la palabra de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis, se conoce los versículos, se los sabe de memoria, sabe de la palabra, conoce de la palabra, estudia la palabra, gloria a Dios. Y el publicano era un cobrador de impuestos, igual a Zaqueo. Y hermanos, Zaqueo, por eso cuando se encontró con Jesucristo, le dijo, si alguno es defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué significa? Que él estaba consciente que le había cobrado a la gente 4 veces más de lo que tenía que cobrar. El publicano era pecador. Pecador confeso. Es alguien que reconoce su error. Ahora veamos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, este se estaba jactando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. O sea, este se estaba jactando porque según él no tenía esos errores. Según él no era ladrón, según él no era injusto, según él no era adúltero, y no soy como este pecador que tengo aquí a la par, este publicano, pecador, porque este le roba cuando les cobran los impuestos. Hermano, se estaba jactando, él se estaba evaluando, él sacaba sus conclusiones. Él pensaba de esa manera. Sigamos leyendo. Vean qué campeón era. Ayuno 2 veces a la semana. Ay, hermano, hay que tener cuidado con lo que andamos comentando. Dice que lo que hace la mano derecha, que no la sepa la izquierda. Ayuno 2 veces a la semana. Gloria a Dios si alguien ayuna. Yo no le digo que el ayuno es malo. El problema de este es que se estaba jactando de lo que él hacía. Doy diezmos de todo lo que gano. Gloria a Dios. Aleluya. Si el diezmo no es malo. El problema es la jactancia que tenía. Doy diezmo de todo lo que gano. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Vea la diferencia? Vea la diferencia, hermano. El religioso, el fariseo religioso, jactándose: yo ayuno, yo no como, paso 40 días en ayuno, hago ayuno toda la noche, en el día como. Ay Dios, porque hay algunos que se jactan, va. El religioso: no soy pecador como este. No, hermano. Y más el publicano decía: sé propicio a mí, pecador, Señor. Yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te fallo, yo reconozco que cometo errores, yo reconozco que no soy perfecto. Sí, terminemos de leer. ¿Y qué dice la palabra? 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mí, pecador. 14. Os digo que ¿quién el publicano? Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, yo no puedo venirle a decir al fulano de tal: mire, se fue para el infierno. Yo no, si es que Dios no nos ha mandado a condenar a nadie. Nosotros no tenemos autoridad para condenar a nadie. Ay, que aquí los estos, ay, que aquí los otros, ay, que aquí estos van camino al infierno. Esa gente que predica de esa manera no saben ni lo que hablan. Nosotros, Dios no nos mandó a este mundo para predicar condenación. Nosotros hemos venido a hablar de Cristo, para que Cristo perdone a las personas. Si el que perdona, gloria al Señor, gloria a Dios, el que perdona al pecador es Cristo crucificado. Él es.
Y yo le voy a decir, a este no lo perdones, a este sí. ¿Y yo quién soy? Entonces, amados hermanos, una persona que se la lleva de santulón y está juzgando a otro, tiene problemas, y el Señor le dice allá en Romanos que tiene problemas igual que el pecador aquel. Porque él está juzgando al otro y hace lo mismo, dice. El problema es que el fariseo religioso piensa que pecado solo es emborracharse, solo robar y solo aquellos pecados visibles. Y hermano, mire, perdóneme, pero para Dios todo pecado es pecado. O sea, hay alguien que no se emborracha, hay alguien que no tiene 3 mujeres, hay alguien que no hace eso, pero está haciendo otras cosas y delante de Dios es pecado. Óigame, solo el hecho de estar juzgando a alguien es pecado. Es pecado. O sea, estar hablando de algo, mejor cerremos nuestra boca, porque la Biblia dice que en boca cerrada no entran. La Biblia no dice así. ¿Qué tenemos que andarnos metiendo? Hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si a veces no alcanzamos a resolver los problemas de nosotros como para andar buscando problemas de otros. ¿Me están oyendo? Ay, dígelo. Ay, dígelo. Si a veces ya le digo, los míos no logro resolver yo porque yo tengo suficiente, hermano. Yo tengo suficiente que ver cómo resuelvo y me voy a andar metiendo en otro lío. No se meta, no nos metemos. El proverbio de ahora en la noche decía que el que se mete en pleito ajeno sale amolado. Mire, solo leamos esto. Juan 8. Juan 8. Juan capítulo número 8. Solo leámoslo y nos vamos. Ahí el otro miércoles vamos a seguir estudiando. Juan capítulo número 8. ¿Lo tiene? Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, aquí vienen, estos son buenísimos para andarle buscando errores a los demás. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo la sorprendieron? ¿Qué estaba haciendo la señora? Estaba en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Véngame para acá. ¿Qué propósito tiene el que juzga? ¿Qué quiere lograr el que juzga? Condenar al otro. Anda queriendo que se condene al otro, ¿verdad? Alguien que juzga, que le haya errores a otro, quiere que el otro sea condenado. Entonces, hermano, y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, estos fariseos, estos saduceos querían que Jesucristo les dijera: ay, agarren piedra suficiente y maten a esta mujer porque es pecadora. Pecadora. ¿Ah? Porque hay un montón de gente que ellos piensan que ellos no pecan. Si ellos van diciéndole al Señor: nosotros te damos testimonio que la encontramos en pleno acto del adulterio, ¿qué significa? Que la estaban vigiando. ¿Y eso es pecado, sí o no? Vaya pues. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 6: mas esto decían tentándole. Aquí está el problema.
para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vaya pues, no hay problema, vos el que está gritando más, y vos el que tenés ese montón de tetuntes en los dedos, vení para acá, te voy a dar chance, andá a aventarle piedra a la mujer. Si está nítido, si está nítido, tirarle piedra, dale con todo, matarla, pecadora. Pero antes de ir y tirarle una piedra, examinate, revisate. El que de ustedes esté sin doblez alguno, que esté nítido, que no tiene ningún pecado, que está impecable, que vaya y le tire piedra a la mujer, porque hermano, hay un montón de venían ahí con piedras en la mano listos para matar a la mujer. Y mire qué pasó, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro. Y aquí me gusta a mí esto, comenzando desde los más viejos. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿por qué se fueron los más viejos primero? Mao Raúl, eran más pecadores. ¿Por qué se fueron los más viejos primero, hermano? Más Silvia, la conciencia estaban más llenas de volados ahí. Aquello de hace 40 años, aquello de 60 años. No, vámonos, mejor, boten la piedra, vámonos. O sea que los que tienen la cabecita blanca tienen más pecado, hermano. Aquí le están tirando, hermano Jorge. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, mire, es que no podemos esconder, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Hermano, ¿por qué se fueron todos? Pero ellos venían bien fuertes, bien valientes. Por esa razón nosotros no podemos convertirnos en jueces de nadie. El cristianismo no es para juzgar, el cristianismo es para ofrecerle a las personas el sacrificio de Cristo, los beneficios que Cristo nos ofrece en la cruz del Calvario. Hermanos, el peor pecador puede ser, pero Cristo tiene la capacidad, la sangre de Cristo tiene la capacidad para perdonar. Entonces, el capítulo número 2 de la carta a los romanos, el Señor Jesucristo la agarra en contra de todos los religiosos. Porque la tarea de nosotros no es ponernos en el bando de los religiosos. Ninguno de nosotros está facultado por el Señor para venir a juzgar a nadie. No tenemos nosotros capacidad, no tenemos, hermano, una limpieza moral para decir, mire, yo puedo juzgar a alguien. No se puede. Jesucristo, siendo Dios, no lo hizo. Entonces vamos a seguir el próximo miércoles, porque esto es un montón de lo que hay que estudiar. Señor, le damos infinitas gracias por su palabra. Gracias por el privilegio y la oportunidad que usted nos da, mi Señor, de poderle servir. Enséñenos, Padre lindo. Enséñenos a hacer lo que usted quiere que hagamos. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas.